presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedir que nos envíes tu Santo Espíritu, porque es Él el que nos permite comprender mejor las Sagradas Escrituras, para que, comprendiéndola un poco mejor, podamos encontrarnos también con vos, así como lo hemos escuchado el domingo pasado los discípulos de Emaús, que a través de la palabra de Dios podamos encontrarnos contigo. Nos encomendamos al cuidado maternal de nuestra Madre, Santa María, para que ella, que fue la portadora de la palabra hecha carne en su vientre, interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gente, me pidieron, ¿no?, entonces, para que nosotros podamos, así como tema de interés, aprovechar ese tiempo de la cuarentena para seguir, ¿no?, formándonos y nada, cerca de Jesús, que meditemos un poco sobre la Escritura. Dos presupuestos así importantes, ¿no? Primero, a ver, no soy, como se llama, experto en Sagrada Escritura, porque el tema Sagrada Escritura es en teología de los temas más complejos, más profundos y que requiere más tiempo de estudio incluso, ¿no? O sea, para que tengan una idea así, se estudia para que alguien sea bien formado en Sagrada Escritura, tiene que dedicarse mucho, pero mucho tiempo estudiándolo. Por supuesto que lo que vamos a ver son solo cuestiones introductorias. Eso número uno. Número dos, entender también que Sagrada Escritura puede ser en una facultad materia para muchos años de estudio, ¿no? O sea, entonces lo que vamos a hacer acá es una pincelada, pero muy rápida, simplemente de algunos aspectos introductorios que yo al final quisiera tratar de que sea un poco más encarnado, ¿no?, en la experiencia de cada uno de ustedes, porque es parte de nuestro objetivo también, ¿no?, que la Escritura sea algo cercano a nosotros, ¿no? Para que quise dar la charla aquí, para poder estudiar bien Sagrada Escritura, miren, hay que leer todos esos libros que están detrás mío. ¿Qué les parece? ¿Está bueno o no? ¿Ah? Y ahí después que terminen de leer todos esos libros, uno dice, ahora puedo leer la Biblia. Ahí estaríamos en el horno si fuera así, ¿no? Creo que nunca iríamos a leer la Biblia. No es tanto así, pero simplemente dejar constancia de que la Sagrada Escritura es un tema, no es fácil, es complejo, y por esa razón es que antes de entrar en una parte un poquito más práctica, elegí solo algunos elementos muy importantes para que tengamos en cuenta sobre el tema de la Sagrada Escritura. Para hacerlo de manera ordenada, yo aquí esta meditación, esta charla, la dividí en 4 puntos. Los voy a nombrar al comienzo para que puedan tener así un esquema mental de lo que vamos a tratar. El primer punto sería inspiración y verdad en la Sagrada Escritura. El segundo punto, la interpretación de la Escritura, es decir, cuando la Iglesia habla de interpretar la Sagrada Escritura, ojo, cuando hablo de la palabra Sagrada Escritura estoy hablando de la Biblia, ¿ok? Todos los textos que están en la Biblia, por si acaso. Interpretación de la Sagrada Escritura. El tercer tema, el sentido, los distintos sentidos que tiene la Escritura, para terminar justamente en el último punto haciendo un poco una apropiación, ¿no?, a nuestra propia vida, la Sagrada Escritura y nuestra vida. Y voy a proponer al final una especie de ejercicio para que podamos hacer un poco un ida y vuelta, aunque estemos acá detrás de la computadora por Zoom, con algunos pasajes bíblicos aplicando justamente lo que acabamos de ver, como si fuera un ejercicio, ¿no? Bueno, eso que hemos visto, cómo se ve en este pasaje, cómo se ve en el otro pasaje. Vamos a ver cómo nos va. Por supuesto, también acá la limitación, mucho mejor sería que estemos, ¿no?, todos juntos, y poder interactuar en un diálogo, pero dada nuestra limitación lo hacemos ahora por poco. Empezamos entonces, para esa charlita, digamos, simplemente a modo de que ustedes sepan
dónde encontrar también lo que yo voy a explicar, usé el catecismo, ¿ok? El catecismo de la Iglesia Católica, la parte que habla de la Escritura. Usé, por supuesto, no puede faltar, la Biblia, ¿no? Que debería ser para nosotros no algo lejano o algo muy complejo, sino algo con, esa es un poco la idea de la charlita de ahora, que sea cercano a nosotros, y un documento de la Iglesia que es el Vaticano II, pero un solo documento, que es cortito, pero que es muy importante, que se llama Dei Verbum, ¿no? El verbo de Dios, la palabra de Dios, que es un documento del magisterio de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura. Son los 3 textos, ahí está, digamos, el contenido, más o menos lo que vamos a ver. Vamos entonces al primer punto. Esa parte introductoria, el 1, 2 y 3, son como elementos de fondo, así de teología, ¿no? Que son como herramientas para que nosotros podamos acercarnos a la Biblia. Son como darles a ustedes algunos conocimientos muy básicos, muy rápidos. Quizás alguno ya lo leyó alguna vez, alguno lo vaya a escuchar por primera vez, no importa, no se asusten. Simplemente son algunas cosas que creo que es importante que lo tengamos presente para que al momento de acercarnos propiamente a los textos de la Biblia podamos entenderlos un poquito más. ¿Ok? Entonces, y acuérdense, ¿no? Que si yo voy explicando, ¿no? Voy a ir de largo, pero si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración, o lo van escribiendo por el chat, o lo anotan ahí en un papel y después me lo hacen al final. Entonces, primer punto, la inspiración y verdad de la Escritura. Ese primer punto lo que quiere es, si yo les hago la pregunta así, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? En primer lugar, nuestra respuesta tiene que ser Dios. ¿Ok? Es verdad que hay personas con nombres propios. Lucas, Juan, Isaías, Jeremías, Moisés, David, de distintos tiempos de la historia. Pero una primera realidad es que este librito al cual nosotros nos acercamos no es un librito común y corriente como todos los demás que están aquí tras mío, sino que tiene una particularidad que trasciende absolutamente cualquier otro libro escrito. El autor de la Biblia es Dios, es el Espíritu Santo. Pero, creo que todos lo sabemos, la Biblia no cayó de un árbol, ¿no? La Biblia no cayó del cielo en un momento ya toda armada. La Biblia se fue escribiendo a lo largo de muchos años de la historia, ¿ok? Por distintas personas. Entonces, además de decir el autor divino, Dios es el autor de la Escritura, tenemos que decir también que la Biblia tiene autores humanos, personas muy concretas que vivieron en la historia en determinado año, nació de una familia, una determinada cultura, con determinado tipo de conocimiento, personas de carne y hueso que se pusieron a escribir. Pero ¿cuál es la particularidad de esas personas que se pusieron a escribir los distintos libros de la Sagrada Escritura? Es que estaban inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso le da unidad a toda la Escritura. Sea el Génesis, sea un Evangelio, sea las cartas de San Pablo, todos los libros de la Biblia tienen como autor a Dios, al Espíritu Santo. Pero Dios, en vez de enviar eso, ¿no?, así en un árbol o desde el cielo, armado, hizo que hombres concretos a través y a lo largo del tiempo histórico fuesen escribiendo cada uno de esos libros, pero siempre inspirados bajo la acción del Espíritu Santo. Para que sepan el nombre técnico, ¿no?, simplemente lo hayan escuchado alguna vez, los autores de la Biblia, ¿no?, los autores de los libros sagrados, San Pablo, Pedro, San Juan, ¿no?, los 4 evangelistas, los profetas, reciben un nombre técnico que se dice agiógrafos. Ese es un nombre griego. Agios significa santo, grafos de grafía, escrita, como decir los escritores santos o la escrita santa. Entonces, esas dos respuestas forman una unidad. ¿Quién es el autor de la Escritura? Dios y los agiógrafos. Es decir, esos hombres
tocados y elegidos por Dios, y que bajo la acción del Espíritu Santo pusieron por escrito cada uno de los distintos libros de la Biblia. No lo puse acá en mi esquema, pero hay un detalle importante en la Biblia. La Biblia en el fondo es una gran biblioteca, ¿no? Acá tenemos no una biblioteca y de repente hay libro de historia, hay libro de poesía, hay libro de geografía, y bueno, la Biblia no es un libro así, como se llama, de una sola temática. Tiene muchas realidades dentro de ella. ¿Ok? Entonces, el autor de la Biblia y luego, ¿cuál es la verdad que quiere enseñar la Sagrada Escritura? La verdad necesaria para nuestra salvación. Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque ese es el cometido fundamental de la Escritura. Es uno de los caminos a través de los cuales Dios se dio a conocer. Dios se reveló. ¿Y para qué se reveló? Para que nosotros podamos salvarnos. Entonces, la Sagrada Escritura, en primer lugar, no es que quiera hacer una historia, no es que quiere enseñarnos cómo está el orden de los planetas, no es que quiere mostrarnos simplemente cómo era la cultura en tiempo de Jesús. Puede tener esos efectos también, pero son colaterales. El elemento fundamental de la Escritura es que está escrita, Dios la ha revelado para que nosotros podamos salvarnos. ¿Por qué es importante saber eso? Porque es probable que de repente en la Escritura haya detalles que no sean correctos con respecto a fechas, con respecto a elementos históricos. Porque, por ejemplo, ¿no? Si Moisés escribió alguna parte de la Biblia, ¿no? De los primeros 5 libros de la Biblia, por ejemplo, puede que Moisés al momento de escribir haya cosas de conocimiento, ¿no? De ciencia, por ejemplo, que no sean correctos. Entonces uno diría, mira, Moisés se equivocó ahí, entonces la Biblia está errada, la Biblia no sirve. No, es que el fundamento y el objetivo fundamental de la Escritura es salvarnos. Y luego, por supuesto, también contiene historia, también contiene ciencia, también contiene elementos culturales, también contiene poesía, y así podríamos seguir nombrando un montón de cosas. ¿Okay? Punto 1 entonces, autor de la Escritura, Dios, el Espíritu Santo y los autores humanos, que son los hagiógrafos, siempre inspirados, y la Escritura enseña la verdad para nuestra salvación. Ese es el primer punto. Pasamos entonces al segundo punto. En términos de velocidad de lo que estoy explicando, ¿está bien? Por lo menos háganme así o así. Like. ¿Estamos bien en velocidad? ¿Sí? Like o dislike. Muy bien. ¿Alguno dormido por ahí? ¿No? A ver, ¿alguno con cara de dormido? ¿Ya? ¿No hay ninguna imagen congelada ahí? ¿Dejaron la foto y se fueron a dormir? No sean vivos, ¿ah? Listo. Sigamos. La interpretación de la Escritura. ¿Ok? Entonces, al momento de buscar comprender la Biblia, ¿cuáles son los elementos que la Iglesia nos enseña a nosotros para que la podamos interpretar? Es decir, determinado pasaje bíblico, ¿qué quiere decir? ¿A, B, C o D? ¿Cómo lo sé? ¿Ok? Ojo, hay una serie de reglas entonces con las cuales la Iglesia nos propone para que podamos entender e interpretar la Escritura. En eso, por ejemplo, solo para que lo sepan, ¿no? Y ampliando un poquito nuestra charla, nos diferenciamos muchísimo de los protestantes, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los protestantes tienen un principio que es la libre interpretación de la Escritura. Es decir, uno agarra un pasaje bíblico y aquello que te venga a la cabeza de lo que te diga ese pasaje bíblico, para ellos tiene que ser válido. Para nosotros en la Iglesia Católica no es así, porque existe una serie de elementos que hay que tener en cuenta. ¿Qué elementos son esos? Son como así, son mucho más que tips, sino que son elementos necesarios al tener en cuenta al momento de, por ejemplo, hacer un comentario de la Escritura, ¿no? Si yo el domingo, ¿no?, que voy a predicar del Evangelio, ¿no? Ustedes saben que este domingo es el Buen Pastor. No es que yo predico del Buen Pastor lo que me dé la gana y me invente algo.
yo tengo que ser consciente, ¿no? Como sacerdote o cualquier otra persona que lo vaya a usar un pasaje bíblico, de algunos principios para poder comprender esa realidad. Vamos entonces, interpretación de la Sagrada Escritura. Ahí voy a usar primero dos números son varios elementos de la Dei Verbum, de ese documento del Concilio Vaticano II. Les leo primero el número 10, dice así: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo, y ahí subrayo, al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Entonces, primera regla, o sea, pongamos la palabra que querramos, o primer elemento fundamental a tener en cuenta. A quien se le ha encomendado la tarea de una interpretación auténtica, la palabra auténtica es importante porque puede interpretar cualquiera, pero auténticamente en la Iglesia, el magisterio vivo de la Iglesia. ¿Quién es el magisterio vivo de la Iglesia? El Papa con los obispos. ¿Ok? Entonces el Papa y los obispos tienen una misión, pero fíjense el final, no de estar por encima de la palabra de Dios, sino al servicio de la palabra de Dios. Ese detalle es muy importante, porque si no uno podría decir, mira, igual sigue siendo subjetivo, esas personas se reúnen y deciden lo que les parece. No, no es así. La palabra de Dios es lo que Dios ha dado a conocer, es lo que Dios ha revelado. Y el magisterio vivo de la Iglesia tiene como esa responsabilidad de cuidar eso, de preservarlo. Justamente el cuidado y la preservación es para que no salga un disparate en el momento de interpretar la Escritura, donde la idea que se me venga a la cabeza, yo digo, eso es. No, para eso está el magisterio, para darnos lineamientos, para mostrarnos el camino. Entonces, primer elemento para interpretar la Escritura, tener en cuenta lo que enseña el magisterio. Vamos al segundo elemento, Dei Verbum 12. Dice lo siguiente: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención, y acá viene lo que subrayo, lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Entonces, al magisterio de la Iglesia hay que sumarle, cuando uno va a interpretar la Escritura, tratar de preguntarse, ¿qué quería decir, por ejemplo, San Juan cuando, en las bodas de Caná, el primer milagro que realiza Jesús, y María va donde Jesús y le dice, no tiene más vino? Y de repente Jesús responde, todavía no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Todavía no ha llegado mi hora. Una pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué quiere decir Juan con eso? Y ahí los estudiosos de la Escritura, para poder interpretar ese pasaje, van a tratar de estudiar cuando Juan utiliza esa palabra, la hora. ¿Qué significa la hora de Jesús para poder entender? O Dios quería revelar. ¿Qué es lo que Dios quería dar a conocer? Por ejemplo, hay mucha gente que a veces dice, pero hubiese sido mucho más interesante o mucho mejor saber más detalles de cuando Jesús era niño. Pero Dios no quiso revelar eso. De los pasajes, ¿no es cierto?, de la niñez de Jesús, hay muy poquitas cosas. Entonces, no hay que estar queriendo inventar lo que pasó en la niñez de Jesús. Tenemos pocos pasajes, punto. Dios por algún motivo quiso darnos a conocer esos pocos pasajes. ¿Qué es lo que podemos extraer de esos pocos pasajes? 1, 2, 3, 4. Y eso es. No hay que estar buscándole más cosas, porque eso fue lo que Dios quiso darnos a conocer y es lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces,
para interpretar la escritura, ¿no? Voy a ir haciendo una así recopilación, ¿no? Para que vaya quedando en la memoria. El tener en cuenta lo que enseña el magisterio, procurar qué querían decir los autores, procurar entender qué quería decir Dios con lo que dijo. Luego, cuarto elemento muy importante, los distintos géneros literarios de la Biblia. Yo acababa de decirles en la introducción, la Biblia no es un libro solamente, como si fuera, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusión. Dentro de la Biblia hay muchos géneros literarios. ¿Qué pueden ser géneros literarios? Dentro de la Biblia hay libros históricos, dentro de la Biblia hay metáforas, dentro de la Biblia hay poesía, dentro de la Biblia hay oración, dentro de la Biblia hay cartas, dentro de la Biblia hay evangelios, dentro de la Biblia hay parábolas, y no todo es lo mismo, ¿no? Yo siempre uso un ejemplo así un poco tonto, pero creo que es sencillo de entender, que es, si vos decís, ¿no? En literatura, y la piedra, lloraba, nadie espera que una piedra llore. Por supuesto que hay una figura, hay una metáfora, hay un símbolo que se está utilizando ahí. Bueno, decir los géneros literarios es, si yo estoy leyendo algo que me quiere revelar algo histórico, bueno, me pongo en ese punto. Si yo voy a una parábola, yo voy a lo que Jesús me quiere enseñar, pero no espero que necesariamente eso tenga que ser histórico. Y así con cada uno de los libros. Es muy interesante, muy importante, al momento de leer la Biblia, saber más o menos qué género literario es para ubicarnos en lo que Dios nos está hablando. Un siguiente punto que también es muy importante, todos son muy importantes, ¿no? O sea que fíjense, cada puntito que yo voy diciendo que es muy importante, todos son muy importantes. Es que para leer y poder interpretar de manera correcta la Biblia, necesitamos hacerlo con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Y cuál es el espíritu con que fue escrita la Sagrada Escritura? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si no hay una actitud de fe, si no hay una actitud de oración, si no hay una actitud de estar en sintonía con Dios, que es el autor de la Escritura, jamás vamos a ser capaces de comprender lo que la Biblia nos quiere decir. Es necesario que nosotros logremos, ojo, estamos hablando de una actitud espiritual, no una herramienta material, no es poner los lentes para poder leer algo. En todo caso es como poner los lentes, ¿no?, del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el autor de la Escritura, y el Espíritu Santo lo hemos recibido en el bautismo y su plenitud en la confirmación, es ese Espíritu Santo que nos va a ayudar a ir comprendiendo los distintos pasajes bíblicos, las distintas enseñanzas de Jesús a lo largo de la Sagrada Escritura. Entonces, fundamental es tener esa sintonía de oración. Entonces, por eso cuando uno va a la Escritura, no estamos leyendo un libro de recetas de cocina, ¿no? No estamos leyendo simplemente el libro de historia de la Argentina. No estamos leyendo una noticia de los diarios. Estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces ahí hay una realidad profunda que va bastante más allá de nuestra propia realidad. ¿Ok? Hago una recopilación, así un volver hacia atrás para avanzar, ¿no? ¿Cómo se interpreta la Escritura entonces? Tener en cuenta lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Tener en cuenta lo que los autores querían decir y Dios nos quiso dar a conocer. Tener en cuenta los géneros literarios. Leer la Escritura e interpretarla con el mismo espíritu con que fue escrita. Y luego el Concilio Vaticano nos da 3 elementos más. No se mareen, ¿eh? No pretendo que lo memoricen, pero simplemente es muy importante hablar de eso para que luego lo podamos aplicar a nuestra propia vida. 3 características más que aparecen en el Concilio Vaticano II para interpretar rectamente la Escritura. Primero, tener atención al contenido y en la unidad de toda la Escritura. Si bien la Escritura fue siendo escrita en distintos momentos históricos, ¿no?,
y seguramente a partir de Jesucristo hay una realidad nueva, si bien nosotros tenemos, a grosso modo, una gran división en la Escritura, Antiguo Testamento, antes de Cristo, Nuevo Testamento, a partir de Jesús, la Escritura es una unidad. ¿Y por qué es una unidad? Porque toda ella es palabra de Dios. Fíjense ustedes que no es porque nosotros tenemos un Nuevo Testamento, ya nos sirve el Antiguo. Eso fue una herejía en la iglesia. Ahí allá en los primeros siglos hubo una herejía y que fue considerado herejía, creo que era Marción, si no me equivoco, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Lo que él decía era, ya que tenemos un Nuevo Testamento, hay que eliminar el Antiguo, ya no sirve, porque ya vino Jesús. Pero no. ¿Por qué? Porque muchas cosas del Antiguo Testamento nos preparan para el Nuevo. Y muchas cosas de nuevo van a explicar lo que el Antiguo Testamento había dicho. Por lo tanto, toda la Escritura es palabra de Dios. Cuando uno, ¿no?, durante el año lee la primera lectura en la misa del domingo, y en esa primera lectura es, qué sé yo, la profecía de Isaías, cuando termina la lectura, el lector en la misa, ¿no?, a veces son cosas que nosotros no percibimos y por eso lo llamo la atención ahora, no dice al final palabra de Isaías, sino que al final dice palabra de Dios. Lo mismo pasa con las cartas, y cuando el sacerdote lee el Evangelio, como son los Evangelios, lo que los evangelistas han recogido de las palabras de Jesús, se dice palabra del Señor, pero sigue siendo palabra de Dios. Entonces, todo el contenido y toda la unidad de la Escritura, nosotros no lo podemos separar, sino que hacen parte de una sola realidad. Otro criterio importante, tener y leer la Escritura en la tradición con T mayúscula viva de toda la Iglesia. No sé si todos ustedes entienden lo que significa el concepto tradición viva de la Iglesia, pero fíjense lo siguiente. Cuando Jesús predicaba, Jesús no tenía secretario, ¿no? Yo les bromeé diciendo, acá tengo a Pedrito que en esta tarde va a ser mi secretario, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, cuando Jesús predicaba, Jesús no tenía secretario. No había nadie que tomaba apuntes cuando Jesús... Imagínense ustedes, ¿no? Jesús predicando, ¿no? Yo soy el buen pastor, ustedes mis ovejas, y un apóstol dice, para, que no copié todavía. No hay ningún momento donde diga eso, no te entendí bien. ¿Podés repetir la frase? Los judíos, ¿no?, y a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a eso y nos puede parecer raro, pero estaban acostumbrados a memorizar. O sea, un judío, eso es muy loco, pero un judío muy piadoso se sabía pedazos enteros del Antiguo Testamento de memoria. Además, porque acuérdense, si nosotros nos remitimos a 2000 antes de Cristo, poquísimas personas sabían leer y escribir. El tener acceso a la escritura y saber leer y escribir durante muchísimo tiempo, miren, hasta el siglo XIV era algo raro también. La gran mayoría de la gente, sí, en serio, la gente era analfabeta. Entonces la gente necesitaba ejercitar la memoria, ¿no? Y la memoria efectivamente la ejercitamos, ¿no? Simplemente para que vean, ¿no?, cosas de la vida cotidiana. ¿Ustedes saben de memoria los celulares de toda su familia o no? ¿Sí o no? Bueno, pregunten a sus papás, ¿no? Pues ahí ya hablo yo como viejo ¿no? Pero todos se sabían los teléfonos de la casa de sus hermanos, de sus amigos, porque era el teléfono de la casa y lo sabíamos de memoria. Hoy, como tenemos, ¿no?, nuestro aparatito del celular, tenemos la memoria del celular. Nadie, se va a poner a memorizar el celular de los amigos o de la familia. Está guardado ahí. Pero antes, uno, para llamar a la casa de otro, sabía el teléfono de la casa. Entonces, la memoria es ejercicio. Si uno ejercita la memoria, tienes más capacidad. Si uno no la ejercita, tiene menos capacidad. Entonces, simplemente, digamos, ese es un dato así de la vida cotidiana, simplemente para
no quedarnos solamente en tema de la escritura, pero para entender que los judíos tenían una forma mentis adaptada, preparada para memorizar las cosas. ¿Por qué les cuento eso? Por ejemplo, pensando en los evangelios, todo lo que Jesús hizo y enseñó, primero pasó a los primeros cristianos por la tradición de aquellos que estaban allí, que lo escucharon, que quedó en su memoria y que más tarde algunas de esas personas, inspiradas por el Espíritu Santo, valga la redundancia, pusieron por escrito. Pero antes simplemente fueron aprendidas y repetidas por las personas. A grosso modo, ¿no? Porque el tiempo, ya voy mirando el reloj y ya me está cortando acá, eso es lo que es la tradición. La tradición es esa realidad, sobre todo oral, que después, en el caso, por ejemplo, de la escritura, fue puesto por escrito, pero que primero circuló de boca a boca, en lo que la comunidad cristiana empezó a repetir. Por ejemplo, celebrar la misa los domingos. ¿Por qué? Porque era el día de la resurrección, el día que Jesús resucitó. Luego las enseñanzas de Jesús, pasado algunos años, dijeron, necesitamos que eso quede por escrito para que no se pierda. Pero antes de ser escritura, fue tradición. Entonces, la iglesia tiene toda una tradición viva a la cual uno tiene que remitirse al momento de interpretar la escritura. Es, por ejemplo, preguntarnos así. Si yo el domingo trato de interpretar el buen pastor, ¿no? Yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Cómo a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia, normalmente la iglesia interpretó este pasaje? No es lo que yo ahora, 2000 años después, a mí se me canta explicar del buen pastor, sino cómo la iglesia en toda su historia ha visto esta realidad del buen pastor, y así con los distintos pasajes de la Biblia. Y por último, la última herramienta es lo que se llama la analogía de la fe. Analogía de la fe significa la concordancia de la fe, la norma de la fe, es decir, ir a la Sagrada Escritura y comprender que lo que enseña la Escritura no puede estar en discordancia, ¿no? Así en, como se llama, en rebelión con lo que enseña nuestra fe. ¿Ok? Bueno, hasta ahí el segundo punto. Paso al tercer punto. Voy a tener que acelerar un poquito, si no se nos va a complicar el tiempo. Pero bueno, esa es parte, o sea, acá la misión que me dio Pedro de hablar 35 o 40 minutos de Sagrada Escritura es muy difícil, de verdad. Entonces, además yo me suelo alargar un poquito, así que me cuesta acá reducir. Vamos, tercer punto, el sentido de la escritura. A grosso modo, la escritura tiene dos sentidos fundamentales. Un sentido literal, luego les explico, y un sentido espiritual. Y el sentido espiritual tiene algunas subdivisiones. Sentido literal, lo que dice la palabra literal, es lo que dice la palabra, es lo que dice el hecho, ¿no? O sea, es interpretar la escritura en lo que está diciendo. Jesús llamó a 12. 12 son 12, no son 13, no son 11, no son 10, son 12. Jesús partió el pan. Bueno, Jesús partió el pan. Es decir, la literalidad de la escritura es, sin dar muchas vueltas, lo que las palabras están diciendo. Eso es lo que están diciendo, no hay que darle mucha vuelta. Pero siguiendo la regla de la interpretación, porque estamos hablando del sentido de la escritura. O sea, es un sentido literal lo que dicen las palabras, sin buscarle un sentido distinto, pero, ojo, dentro de la interpretación de la escritura. Punto número 1. Punto número 2, segundo gran sentido, el sentido espiritual. También de una manera sencilla para que puedan entender, es comprender que por detrás de toda palabra de Jesús, por detrás de toda palabra de la Biblia, siempre hay un sentido más hondo. Siempre hay una realidad que habla así y que nosotros lo escuchamos, pero hay algo que está por detrás. Hay algo más profundo que nosotros necesitamos llegar. Hay algo más allá de la letra de lo que está diciendo, ¿no?
O sea, qué sé yo, si Jesús que utiliza muchas parábolas con las cosas de su tiempo, ¿no? El trigo y la cizaña. O sea, Jesús no quiere dar una clase de biología o de los vegetales, ¿no? Del trigo, ¿no? Jesús está usando algo de la naturaleza, de la vida cotidiana, pero para una explicación más profunda para nuestra vida. Entonces, la Biblia siempre tiene algo que nos está diciendo la palabra, podríamos decir como si fuera, no, pensemos acá en alguna comida, ¿no? Algún postre rico, ¿no? Que tiene la parte de arriba, ¿no? El rogel, por ejemplo, ¿les gusta el rogel? Tiene la parte de arriba, pero vas profundizando en el dulce de leche, en las capas que hay por debajo, ¿no? Está bueno el ejemplo, ¿no? Para darnos un poquito de hambre y tomar el té, después. Entonces, hay una parte, ojo, no estoy diciendo que una es mejor que otra, sino no estamos tomando todo el postre, todo el rogel, ¿no? O sea, hay una parte, ¿no? Literal, que está más en la superficie, las palabras quieren indicar, no hay que darle muchas vueltas, ahí está, pero siempre en la palabra de Dios hay algo más profundo, algo que va más allá de lo que la letra nos puede decir. En ese ir más allá de lo que la letra nos puede decir, el catecismo subdivide el sentido espiritual en 3 sentidos. ¿Ok? Primer sentido, espiritual. Todos ellos son espirituales. El alegórico, como suena la palabra, de alegoría. Dice, es la comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. El sentido alegórico, chicos, lo que hace es lo siguiente. Cristo es el centro de toda la Escritura y procurar leer toda la Escritura a partir de Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo de entender. El paso del Mar Rojo, ¿no? ¿Se acuerdan? Moisés guiando al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Y para pasar a la tierra prometida tienen que cruzar el Mar Rojo. Y cruzando el Mar Rojo, y luego el Mar Rojo vuelve al ser lo que era, se quedan allá los egipcios y puede el pueblo santo, el pueblo de Dios, llegar a la tierra prometida. Bueno, ese es algo histórico, sucedido en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés. Pero fíjense ustedes, el paso del Mar Rojo es una figura, es una alegoría de algo más profundo. ¿De qué cosa? La victoria de Jesucristo en la resurrección. Fíjense, así como el Mar Rojo, ¿no? El paso del Mar Rojo significó el paso de la esclavitud a la libertad. Por decirlo de alguna manera, de la muerte a la vida, Jesucristo al morir y resucitar significó el paso de la esclavitud, del pecado, a la libertad en Jesucristo. De la muerte que significaba el pecado a la vida en Cristo. Eso significa una alegoría. Eso significa leer el Antiguo Testamento, fíjense ustedes, de una realidad mucho más profunda. Entonces el acontecimiento de Moisés no se queda ya en el, 5000 antes de Cristo y Moisés, sino que Jesucristo le da una plenitud a lo que está diciendo. Con ese combo, ¿ok? Que yo les fui tratando de explicar, ¿no? El autor de la escritura, ¿no? Y la verdad de la salvación. Las reglas de cómo interpretar la escritura y los sentidos de la escritura, necesitaba hablar de eso para que ustedes al menos hayan escuchado algunos de los elementos que son necesarios al momento de acercarnos a un pasaje bíblico. ¿Ok? Pero ahora hablando de nuestra vida, seguramente es lo más interesante y a lo que ustedes creo que más les interesa con respecto a la Sagrada Escritura, ¿no? A ver, hemos dicho que las Escrituras son palabra de Dios, son sus palabras, y por lo tanto la Biblia no es un libro como otro cualquier. Es, como lo mismo dice la Escritura, palabra de vida eterna. Es palabra eficaz. Hay una realidad particular en la Escritura que es, la palabra de Dios no está presa, no está ahorcada ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la cultura. La palabra de Dios fue válida ayer, cuando fue escrita,
es válida hoy para nosotros y será válida también para mañana. Mañana para nosotros y mañana para toda la humanidad mientras exista este tiempo y esta historia. Entonces, en primer lugar es muy importante entender eso. Es verdad que la palabra de Dios va a estar siempre circunscrita, en un sentido, ¿no?, a una realidad espacio-temporal, de una cultura concreta, de costumbres concretas, de una lengua concreta, pero eso no le quita su libertad, no amarra, ¿no?, o sea, la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios trasciende toda esa realidad. Esa es la razón por la que hoy podemos seguir leyendo la Escritura y seguir preguntándonos, ¿y a mí qué me enseña? Lo importante de la Escritura no es saber si Jesús usaba túnica, si no usaba túnica, cómo era la túnica, o si Jesús tenía pelo largo, no tenía, o tenía barba o no, o las costumbres. Todo eso son elementos que componen y que si nosotros lo descubrimos, bueno, es interesante porque nos pinta un poco más el panorama. Pero ese no es el objetivo de la palabra de Dios, sino esa profundidad de lo que nos enseña Jesús, que sirve para mi vida hoy. Y por eso entonces, para nosotros como cristianos, para nosotros como católicos, las Escrituras son fundamentales. Y subrayando, ¿no?, destacando en las Escrituras los 4 evangelios, porque son los 4 libros que nos traen, ¿no?, a Jesús hablándonos en primera persona, deberían ser parte de nuestra vida cotidiana. Jamás entonces la Biblia debería ser simplemente ese libro que está en la casa lleno de polvo, ¿no?, o ese libro complicado y difícil de entender, sino que, en primer lugar, ¿no?, así como consejo, como experiencia, ¿no?, del propio contacto con la Escritura, es no tenerle miedo, no lo ver como una especie de monstruo, ¿no?, de 7 cabezas, sino que entender efectivamente, hay cosas que requieren, fíjense, todos esos elementos anteriores, y yo les comentaba que no era fácil comprender, es verdad, pero más allá de eso, son las enseñanzas de Jesús. Son lo que Dios nos quiso revelar, dar a conocer. ¿Y para qué? Para que podamos salvarnos. Por lo tanto, debería ser algo presente en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo lo hacemos presente en nuestra vida cotidiana? Entrando en contacto con la Biblia, leyéndola, rezando, profundizando, ¿no? Y les aseguro, o sea, por experiencia propia, ¿no? O sea, ¿no?, de experiencia a lo largo de toda mi vida, ¿no? No nací cura, ¿no? O sea, me ordené sacerdote en un momento, pero antes no. Entonces, cuando uno se va acercando a la Escritura y la va haciendo parte cotidiana de su vida, uno como que se va empapándole de la Escritura, ¿no? No sé si esa es, por ejemplo, la experiencia de ustedes, ¿no? Por supuesto que entenderán que al ser sacerdote, tener contacto con la Escritura desde muchos ámbitos, desde mi oración, desde preparar la homilía, desde celebrar los sacramentos, etc., ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, piensa en una situación y es muy común que me venga a la mente lo que enseña Jesús sobre eso, ¿no? Qué sé yo, estoy hablando sobre ser una persona coherente y de repente me viene a la mente una enseñanza de Jesús sobre la coherencia o sobre la amistad. ¿Y por qué sucede eso? Porque a lo largo de un montón de tiempo en mi vida, yo me fui, ¿no? Y ojo, no hay límite en eso, ¿no? No estoy diciendo que ahora yo soy el paradigma para nada. No hay límite, porque la palabra de Dios es palabra de vida eterna. No hay limitación para la palabra de Dios. Siempre va a ser nueva. Por más que todos los años yo lea el Evangelio del Buen Pastor, siempre hay una realidad nueva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Va mucho más allá del tiempo. Nunca alguien, ni 10, ni 100, ni 1000, van a comentar la Biblia de manera que ya van a agotar la riqueza de la Escritura. ¿Por qué? Porque es palabra de vida eterna. Entonces, si nosotros vamos poco a poco entrando en contacto con la Sagrada Escritura, y voy a poner, o sea, en ese momento comprendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene partes muy complejas, para todos, para mí también. Y es obvio, si uno lee el libro del Levítico, se va a sentir muy poco identificado. ¿Por qué? Porque son un montón de reglas
además parte de un tiempo histórico muy concreto. Entonces, para arrancar, es mucho mejor, uno, para acercarnos, ir teniendo un trato más cercano con la Escritura, pensando en lo que podemos aprender para nuestra vida, empezar por el Nuevo Testamento. Y por el Nuevo Testamento, ¿por dónde habría que empezar? Sin lugar a dudas, por los Evangelios. ¿Por qué? Porque es lo que los 4 evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han escrito de palabras, de enseñanzas, de milagros, de sucesos de la vida de Jesús. Y luego también los Hechos de los Apóstoles, las cartas, el libro del Apocalipsis, cada uno con su complejidad, ¿no? Entonces, me va a iluminar en otras cosas. Ese es lo rico de la Escritura también. Entonces, es poder en un momento, en esa lectura, en ese pasaje en que Jesús te enseñó algo, me enseñó algo, parar y preguntarnos, ¿y Jesús qué me está diciendo acá? ¿Eso cómo lo aplico a mi vida concreta? ¿Qué me quiere decir Jesús con eso? Eso es fundamental, chicos. Porque si no, nos vamos a la Biblia simplemente para saber lo que hizo Jesús. Y vamos a decir, ah, mira, qué capo era Jesús, ¿no? Hacía milagros, se predicaba bonito, tenía un montón de seguidores, punto. Pero ¿en dónde queda nuestra vida? La Escritura quiere entrar en nuestra vida para nuestra salvación. Es para nuestra santidad. Es para que seamos mejores cristianos. Ese es el camino de la Sagrada Escritura. Y es la palabra de Dios, por lo tanto es una guía segura, ¿no? O sea, es como hoy que la gente busca, qué sé yo, ¿no? Un montón de sabios, un montón de gente sabia y de coach que te expliquen y te dé los tips de la vida para que sepas las cosas. Bueno, acá en la Escritura nosotros encontramos lo que nos dice Dios para llevar una mejor vida, para tener una mejor vida, para ser un mejor cristiano, para poder alcanzar la santidad. Ese es el objetivo de la Biblia, no solo saber los detalles. Por eso les decía, ¿no? No interesa si Jesús tenía pelo largo, tenía barba, no tenía barba, ¿no? No importa si no sabemos los detalles de la infancia de Jesús. Eso no es lo esencial. Lo esencial, por ejemplo, es cuando Jesús nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. De que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ahí yo leo ese pasaje y digo, ¿y eso cómo yo lo vivo? ¿Cómo se aplica en mi vida? ¿Cómo se aplica acá en mi familia ahora en la cuarentena? ¿Cómo se aplica con mis amigos de la universidad, con mis amigos del trabajo, cuando voy a misionar, cuando hago deporte? De eso se trata leer la Biblia. Entonces no es ni algo frío, ni algo lejano, ni un libro incomprensible, sino algo cercano para nuestra vida. Bueno, podríamos seguir hablando un montón. Voy ahora, antes de las preguntas, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero tratar de hacer un ejercicio. Acá Pedro va a tirar unos pasajes bíblicos, a ver si, ¿no? Para que no se aburran, a ver, es que yo como reduje, a ver, ¿todos los que han empezado siguen ahí o no? ¿O alguno se escapó? A ver si hay todos ahí, alguno se ha dormido. Belén, Malena, no estaba Malena, ahí está Beto, que tampoco estaba. Bueno, hay más gente que yo solo veía 4, pensé que estaba hablando solo a 4, hay más personas. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio que es el siguiente. Miren, si yo agarro este pasaje que Pedrito acabó de ponerles ahí, ¿todos lo ven o no? ¿Sí? ¿No? Entonces dice, ¿no? Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los 2 ojos ser arrojado a la gehenna o gehenna del fuego. Entonces, leo este pasaje bíblico, palabra de Jesús es, ¿no? Y digo, lo literal de eso. Ignacio se está riendo, por ejemplo, ¿no? Porque uno dice, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Si cada parte del cuerpo que tenemos nos hace pecar, lo tenemos que cortar para ir al cielo, ¿cómo será el cielo? Lleno de tuertos, mancos, gente sin piernas, sin cabeza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos con el sentido literal de eso?
O sea, porque literalmente Jesús nos está diciendo, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Así que vamos a empezar a sacar los ojos. Entonces, fíjense, en ese ejemplo, ¿no? Vamos a ir al ejemplo concreto. ¿Será que Jesús nos está diciendo que literalmente hay que sacar un ojo, cortar una mano, sacar un brazo? Esa no es una enseñanza cristiana. Por eso les decía, ojo, en la parte literal, ¿no? Voy a volver acá al texto que había preparado, solo para leer de manera correcta. Decía, ¿no? Lo que dicen las palabras y lo que sigue, la regla de la justa interpretación. Entonces, por supuesto que Jesús aquí nos está hablando de algo más hondo, más profundo. No está preocupado que hay una literalidad ahí, pero que siempre va de la mano con lo espiritual. De que Jesús nos está pidiendo, sí, radicalidad en la lucha contra el pecado, pero no necesariamente, ¿no?, que nos saquemos un ojo. Ese fue el primer ejemplo. Ejemplos también del sentido espiritual, para que ustedes vean eso que les decía, ¿no? El sentido espiritual, aquel que va más allá de las palabras de Jesús, aquello que tiene un sentido más hondo. No voy a dar un ejemplo concreto, pero les voy a decir lo siguiente. Hay un montón de milagros que Jesús realiza, ¿no es cierto? Jesús le devuelve la vista a los ciegos, Jesús le hace a los, ¿cómo se llama?, a los paralíticos caminar, ¿no? Alguno cuando habla sobre esos temas dice, ¿no?, hace con que el ciego hable y que el mudo vea. ¿Está bien así o no? ¿No se han dado cuenta ustedes? Hacen con que el ciego hable y el mudo vea. Estoy viendo la cara de ustedes para ver si se dan cuenta del chiste o no. O sea, no. El ciego, ¿no?, vea, ¿no? Y que el mudo y el sordo puedan escuchar y pueda hablar. Todos los milagros que Jesús realiza nunca se quedan solamente en esa capacidad que el hombre recupera, ver, escuchar, hablar, caminar. Porque la principal salud que Jesús nos trajo es la salvación. Entonces, por ejemplo, para que vean el sentido espiritual, cuando yo leo en la Biblia que Jesús hizo que Timeo, ¿no?, que era un ciego, pueda ver de vuelta, Jesús me está hablando varias cosas con eso. Literalmente me está diciendo, había un ciego y que Jesús hizo un milagro y que pasó a ver. Sentido literal. Sentido espiritual. Jesús es la luz. Jesús nos permite ver de verdad. Y además, otro sentido espiritual, por detrás de cada curación física hay una curación que es más importante, la curación del pecado, la vida eterna. Para eso vino Jesús, no solo para que podamos ver con los ojos del cuerpo, ¿no?, materiales, sino también con los ojos del corazón, del alma, del espíritu, para nuestra salvación. ¿Ok? Un ejemplo de sentido espiritual. Otro ejemplo de... está pasando los pasajes, no. Sentido moral, el siguiente. A ver, ¿cuál es el...? La ley de oro está ahí. La ley de oro. Ya, por ejemplo, ¿no?, yo les dije aquello que estamos llamados a hacer. Entonces, hay enseñanzas de Jesús cuyo sentido moral es muy claro. Esa ley que está ahí es conocida normalmente en la Biblia como la ley de oro. Si nosotros somos capaces, chicos, de vivir esto, ya vamos a haber dado un paso inmenso en nuestra vida. Miren, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es decir, todo aquello que nosotros quisiéramos que los demás nos hagan a nosotros, hagamos eso con los demás. Quisiéramos que nos respeten, respetemos a los demás. Quisiéramos que nos amen, quisiéramos que nos ayuden, y así. Entonces, esta enseñanza de Jesús, el sentido de la Escritura, es eminentemente práctico, eminentemente con el hacer. O por ejemplo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que, bienaventurados los que. Ahí Jesús está dando enseñanzas muy concretas, muy morales, en el sentido de
lo que estamos llamados a hacer. Ese es un ejemplo de lo que es el sentido moral de la Escritura. Vamos al siguiente pasaje, el sentido alegórico. Ya lo puso ahí Pedrito. Entonces, miren, dice, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, el cetáceo aquí es una ballena, por si acaso, 3 días y 3 noches, en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde un profeta llamado Jonás fue comido por una ballena y se quedó en la panza de la ballena, así como lo escuchan, 3 días. Y después la ballena lo expelió vivo de vuelta. ¿Ok? Entonces, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, acuérdense, ¿no? Yo les decía, el sentido alegórico, aquel que es capaz de leer toda la Escritura interpretándola a partir de Jesucristo. Entonces, fíjense, no es una coincidencia que el Antiguo Testamento diga que Jonás estuvo 3 días, 3 noches dentro de la ballena. Eso quiere representar algo más profundo que se cumple con Jesucristo. ¿En qué cosa? En los 3 días que Jesús estuvo muerto. No puse el pasaje, pero también Jesús, ¿no es cierto?, antes de empezar su pasión, él estaba en el templo y le dice a los judíos, ese templo va a ser destruido y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y los que lo escuchaban, los judíos, empezaron a decirle, ¿qué va a hacer? Nosotros pasamos un montón de años reconstruyendo ese templo y vos venís a decir que solo en 3 días lo vas a reconstruir. Es que Jesús no está hablando de algo literal. Jesús está usando una alegoría. ¿De qué estaba hablando de Jesús? No estaba hablando del templo. No estaba hablando del templo físico, material que iba a ser destruido. Estaba hablando de él. Estaba hablando de que él iba a morir, pero que en 3 días iba a resucitar. Entonces, fíjense, de algo que parece muy concreto, Jesús lo que está usando es como una especie de metáfora, de simbolismo, de signo, para enseñar una realidad más profunda. Ese es el último pasaje, ¿no?, que yo tenía. En fin, yo solo quise ir, ¿no?, en concreto para ejemplificar los distintos sentidos y para que ustedes vean la profundidad que tiene la Escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, solo para usar un último ejemplo, ¿no?, el pasaje de San Juan cuando habla de la vid y de los sarmientos, ¿no? Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Para que puedan dar fruto, necesitan estar unidos a mí. Jesucristo no está dándonos un curso de jardinería para saber qué es la vid y qué son los sarmientos. Eso es un detalle, es el ejemplo de la vida cotidiana que Jesús utiliza. Lo que Él nos quiere decir es, para que ustedes vivan y para que ustedes den fruto, necesitan estar unidos a mí. Así es el sentido profundo de la Escritura, que más allá de las palabras, nosotros somos capaces de entrar en esa sintonía fina con el Espíritu Santo para decir lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, me alargué un montón, ¿no? O sea, yo traté de explicar la culpa acá, el dedito acusador, la culpa la tiene Pedro, porque yo le dije que era imposible hablar de Sagrada Escritura, y ojo, he sido pero muy sucinto en la parte primera, pero de verdad que es muy difícil así. La parte inicial, que parecía quizás un poco más seca para ustedes, pero es importante simplemente para que alguna vez al menos hayan escuchado esos términos para poder acercarse un poquito más a la Sagrada Escritura. ¿Ok? Pero ya la parte, digamos así, que creo que tiene un poco más de fruto para ustedes, es la parte final, ¿no? A lo que les aliento es, efectivamente, no tener miedo de la Escritura. Y la Escritura, ojo, hasta un tipo que sea un capo estudiando la Escritura seguirá siendo para esa persona palabra de vida eterna. Por lo tanto, siempre le va a enseñar, siempre le va a decir cosas nuevas.
nunca la va a agotar, ¿no? Y por eso la podemos seguir meditando, meditando, meditando y meditando, ¿no? En fin, bueno, eso era la parte que yo tenía para compartirles. En fin, no sé si hay... Sí, no sé si